Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El tema que vamos a compartir el día de hoy se llama crecimiento continuo. En el espíritu, usted es la persona más perfecta que pueda haber en todo el universo. Porque Dios lo hizo a usted perfecto en Cristo. Pero estamos en un proceso de perfeccionamiento. ¿Dónde? En el alma. En el alma. Entonces, ahí es donde nosotros estamos trabajando y ahí es donde nosotros estamos en ese crecimiento continuo. La actividad del Espíritu es presente y es continua. El Espíritu Santo constantemente y continuamente está obrando en nuestra vida, está guiándonos en nuestra vida. En esta vida no se llegará a un nivel de graduación. ¿Qué quiero decirte con esto? Que toda tu vida en la tierra no te va a alcanzar para poder conocer todo lo que Dios ha diseñado para nosotros. Entonces, pero entre más nosotros seamos dóciles a la guía del Espíritu, entre más nosotros conozcamos, entendamos y vivamos conforme a la vida que el Espíritu nos guía, créeme que eso nos va a quitar muchos problemas en esta tierra y nos va a hacer más efectivos en aquello para lo cual Dios nos ha llamado a nosotros. Y quiero que me acompañen, por favor, a la carta a los Filipenses. En el capítulo 3, versículo del 12 al 14, que cita de la siguiente manera: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Estas son palabras del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, él decía que él todavía no había alcanzado todas aquellas cosas para las cuales Dios lo había alcanzado a él. Ahora, si usted a esas alturas piensa que usted ya alcanzó lo que Dios tiene o lo que Dios diseñó para usted, déjeme decirle que usted ha quedado muy corto. Que usted todavía no ha dimensionado al Dios que usted tiene, al Padre que usted tiene. Entonces, no lo hemos alcanzado. Entonces, estamos en ese proceso de perfeccionamiento. El apóstol Pablo hablaba del premio celestial. Y el premio celestial es progresivo. El premio celestial es el incremento de Cristo en nuestra vida. A medida que Cristo incremente en su vida, a medida que Cristo tenga una expresión en su alma, entonces usted va a experimentar los beneficios de que Cristo sea el que gobierna su vida. Eso es a lo que Dios nos está llevando. Recuerde que espiritualmente usted es perfecto. Te lo decía hace un momento. Usted en el espíritu es perfecto. Pero quien entra en un proceso de perfeccionamiento es su alma, que debe sujetarse a la vida, guía, gobierno del espíritu. Usted, por estar en Cristo, su espíritu es perfecto, pero su alma está en ese proceso de perfeccionamiento. Ahora le pregunto, ¿sí le gusta a usted estar en un estado de perfeccionamiento? No me conteste. A veces no nos gusta, ¿verdad? Porque cuando vamos a entrar en un estado de perfeccionamiento, pues tiene que haber cambios en nuestra vida. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta, que haya cambios en nuestra vida.
pero lo mejor que puede suceder es que nosotros entremos en ese proceso de perfeccionamiento. De hecho, usted se expone a la palabra precisamente para eso, porque la Escritura dice que la palabra es como un espejo que nos muestra realmente quiénes somos nosotros. Entonces, cuando cuando la palabra o te expones a la palabra te pone como en un espejo y te empieza a mostrar quién eres tú. Pero también la palabra tiene la capacidad, tiene el poder de que cada día seas menos tú y sea más Él el que se expresa a través de tu ser. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo es que el alma se sujeta al gobierno de Dios? ¿Cómo logramos que el alma se sujete al gobierno de Dios? Orando a Dios y dice, Dios, toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Lo podemos decir, ¿verdad? Porque decirlo es muy fácil. Entonces, le podemos decir todo eso, pero ¿cómo es entonces que el alma se sujeta al gobierno de Dios? A ver, ¿quién me puede decir cómo es que el alma se sujeta al gobierno de Dios? Primero conociendo, ¿sí? Primero tenemos que conocer a Dios. Después, ¿qué hacemos? Obedecer, tomamos decisiones. Tomar decisiones es obedecer. Tomar las decisiones correctas. ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Tratar de hacer su voluntad, ¿verdad? Si conocemos cuál es su voluntad, ahora dice, mi meta es hacer su voluntad, o que su voluntad sea en mi vida. Y fíjate lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice así, cita de la siguiente manera, dice, así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan, y se les dará todo lo que necesitan. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios. Entonces, primero busquen que Dios los gobierne. Lo primero que tiene que suceder es que Dios tiene que gobernar nuestras vidas. Y eso lo escuchamos y podemos decir amén, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Y sí? Porque amén, ¿qué significa? Así sea. Cada vez de que tú digas amén, ten cuidado de lo que estás diciendo, porque estás diciendo que así sea. Pero realmente así tiene que ser. Porque a veces, ¿verdad? Voy a decir los cristianos, ¿verdad? Los hijos de Dios no. Los cristianos son especialistas en amenizar, porque a todos dicen amén. Y a veces, aunque no sepan lo que están diciendo, dicen amén, amén. Pero los hijos de Dios necesitamos ser entendidos. Cada vez de que pronunciamos la palabra amén, estamos afirmando que así sea. Entonces, repito nuevamente Mateo 6:33, dice, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Todo lo que ustedes necesitan está en Cristo, pero lo primero que tiene que suceder es que Dios gobierne sobre la tierra, sobre el universo. ¿Dónde? En tu vida. En tu vida. Lo que Dios quiere es el gobierno de tu vida. Por eso Dios no hay mayor ofrenda que le podamos dar a Dios que nuestra vida, que nuestra obediencia. En el antiguo pacto tú puedes leer que Dios mismo le exigió al pueblo, fíjate, Dios les puso normas sacrificiales y ellos obedecían las normas sacrificiales. Y Dios les dice, obediencia quiero y no sacrificios, porque los sacrificios que ustedes me traen, yo ya los aborrezco. Imagínate, Él les había dicho que quería ofrendas, que quería sacrificios, y después les dice, yo no los quiero. Porque lo que yo quiero es obediencia. Lo que yo quiero es que ustedes se sujeten primeramente a mi gobierno. Porque se pueden hacer muchas cosas para Dios, pero realmente nuestro corazón no está
realmente buscando alabar, exaltar el nombre de Dios. Entonces, el gobierno de Dios se busca. Usted le puede decir a Dios, toma el gobierno de mi vida, pero si usted no se sujeta, no va a pasar nada. Cuando usted se congrega, cuando usted se expone a la palabra de Dios, usted tiene que venir con una mentalidad a escuchar la palabra de Dios de universitario. ¿Cómo es la mentalidad de un universitario? Aprende, le tienen que estar diciéndolo, haz tu tarea. ¿Sí le tienen que estar diciendo? ¿O los papás o el maestro? Un universitario entra en un proceso de disciplina, porque tiene una responsabilidad, pero tiene una meta que alcanzar. Entonces, ¿qué pasa si no te vuelves una persona disciplinada? ¿Vas a alcanzar la meta? No. A ver, aquí ya hay profesionistas y hay universitarios. A ver, los profesionistas, ¿cómo hicieron para terminar su meta? ¿Cómo alcanzaron su meta? ¿Quién les ayudó a alcanzar su meta? Sé que tuvieron el apoyo de sus papás, lo sé. Pero ¿quién los impulsó a que alcanzaran aquella meta que ustedes tenían? Doctora Alma, ¿quién la impulsó? Su disciplina. ¿O su papá le iba a ayudar a hacer la tarea? ¿O le iban a decir, ándale, mijita, mira, despiértate porque ya es tarde para la escuela? No, o sea, y si les puedo preguntar, tuvieron que disciplinarse. Bueno, las cosas espirituales son muy importantes para nosotros y también tiene que haber una autodisciplina, porque si no, no va a pasar nada. Pero también tenemos que entender algo. Durante toda esta corta vida que tenemos, porque yo puedo decir larga vida, pero realmente durante esta corta vida que tenemos, porque es muy corto el periodo de tiempo que nosotros tenemos de vida. Si tú no aprovechas tu juventud, cuando menos te des cuenta ya te pasó la vida. ¿Sí? Y si tú no has aprovechado, entonces te vas a dar cuenta y vas a comenzar a decir, si hubiera yo hecho esto, y el hubiera ya no existe, ¿verdad? Durante esta vida no vamos a alcanzar la perfección total, pero entre más perfeccionados estemos, para nosotros es mejor, porque la vida que vivamos en esta tierra va a ser una vida de calidad. Va a ser una vida que nos vamos a evitar muchísimas metidas de pata. Quien crea que alcanzó una medida satisfactoria es alguien que se desvió en el camino, y así comienza la apostasía en el corazón del ser humano, con el desvío de la verdad al creer que se llegó a una estatura límite. O sea, nadie puede decir, no, yo ya ni necesito ni congregarme, ya no necesito conocer nada. ¿Por qué? Porque ya lo que yo tenía que conocer, ya lo conocí. Déjame decirte que si alguien piensa eso, está muy corto. ¿Sí? Y la palabra apostasía es negar la fe. Porque entonces estamos negando lo que creemos, porque estamos en un proceso hasta el último día de nuestra existencia. Nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento. ¿Y dónde es donde nos perfeccionamos? En el trato, ¿verdad? En el servicio como cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos diseñados, el hombre fue diseñado para servir dentro del cuerpo de Cristo, si no, ¿dónde? Sí servimos afuera, sí impactamos afuera, pero tenemos que reunirnos como cuerpo, porque precisamente por eso Dios nos ha constituido un cuerpo. Entonces, ¿qué se necesita para todo esto? Hablábamos de disciplina. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo del 25 al 27.
cita de la siguiente manera: todos los atletas se entrenan con disciplina. ¿Cómo dice la Escritura que se entrenan los atletas? Con disciplina. Ahora, ¿qué es la disciplina? Constancia, perseverancia, responsabilidad. ¿Qué más es la disciplina? Una norma a la que debemos sujetar nuestra conducta. Eso es la disciplina. Cuando la Escritura dice que Dios al que ama disciplina, está hablando no de que le da, sino que lo mete en un proceso de disciplina. Lo mete en un proceso para que esta persona sea más efectiva. ¿Sí? Para que tenga un cambio de conducta, de pensamiento, como consecuencia de haber estado expuesto a la palabra de Dios. Entonces, nuevamente dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Dice, lo hacen para ganar un premio que se desvanece. Y está bien. Ustedes han visto los atletas de alto rendimiento y dicen, ya están planeando para dentro de 4 años volver a competir. Imagínate, tú dices, 4 años para volver a competir. Sí, cuando son las Olimpiadas, ¿verdad? Ya están pensando, terminan las Olimpiadas y dicen, para los 4 años, mañana empiezo el entrenamiento. ¿No será medio exagerado? Dice, para alguien que no hace nada, pues sí es exagerado, pero para alguien que es disciplinado, es necesario entrar en ese proceso. Ahora, para nosotros como hijos de Dios, ¿será necesario o esperarnos al último momento ya cuando no? Yo he escuchado gente que dice, yo voy a servir a Dios ya cuando ya esté grande, cuando tenga ya la vida resuelta, ya cuando... ¿Ya para qué, no? Pero fíjate lo que continúa diciendo, ¿eh? Aquí se dice, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero aquí viene lo que nos corresponde a nosotros. Dice, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso, y esto lo dice el apóstol Pablo, por eso yo corro cada paso con propósito. Entonces, usted en Cristo debe correr cada paso con propósito. Usted tiene que entender que todo lo que usted hace tiene un propósito. Usted no es una persona que nada más anda ahí a la aventura. Usted no es una persona improvisada. Usted en Cristo fue diseñado para correr o caminar cada paso con propósito. Por eso dice, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. O sea, no ando ahí a tientas, ¿verdad? No ando ahí viendo a qué le pego. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace el atleta. Ya les vi la cara así como que disciplino mi cuerpo. Es lo que el apóstol, la mayoría de los problemas que nosotros tenemos, aún como hijos de Dios, son por deseos carnales. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Pero no solamente dice, le digo no, no, no. Fíjate lo que hace, fíjate lo que está diciendo, dice, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Entonces tiene que haber un entrenamiento para que el cuerpo haga lo que debe de hacer, no lo que quiera hacer. Por eso es que nos reunimos, por eso es que nos capacitamos. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces Pablo dice que él corre cada paso con
propósito. Entonces, cada paso que nosotros demos tiene que ser un paso con propósito. Cada cosa que nosotros hacemos, fíjese, cada acción que usted tenga tiene que ser una acción intencional. Cada acción que usted tenga debe ser una acción intencional. ¿Intencional de qué o para qué? Para que usted tenga la oportunidad de mostrar a Cristo a través de esa acción intencional que usted está haciendo. Por eso Pablo dice, yo corro cada paso con propósito. Pero para que usted sea una persona intencional, tiene que aprender a disciplinar su cuerpo como lo hace un atleta. Tiene que entrenar su cuerpo para que haga lo que debe hacer. Porque el apóstol Pablo dice, temo que después de predicarles a otros quede yo descalificado. ¿Descalificado de qué? ¿Ya? Porque también tenemos que entender esto. No quiere decir que Dios dice, pues ¿sabes qué, mi chavo? Ya lástima, no alcanzaste aquello. Mire, usted es hijo de Dios. Y eso nadie se lo puede quitar. Nadie, absolutamente nadie se lo puede quitar. Esto no es una descalificación de o para salvación, sino de no haber alcanzado o desarrollado el potencial que se nos dio a cada uno de nosotros. ¿Sabía que usted fue equipado con un potencial de parte de Dios para que usted haga la obra que Dios le encomendó a usted? Y si usted no descubre su potencial, si usted no desarrolla su potencial, si usted no expresa su potencial, pues usted va a ser una persona que va a tener salvación, pero se va a quedar frustrado. No va a disfrutar su estadía en esta tierra por no haber alcanzado aquello para lo cual usted fue creado. La gente que no alcanza aquello para lo que fue creado, se frustra. ¿Usted conoce gente frustrada? ¿Gente amargada? Pues es porque no ha alcanzado aquello, muchas veces porque no ha descubierto aquello para lo cual fue creada. Una persona que camina en la verdad va a tener hambre por aprender. Siempre estará donde hay palabra siendo enseñada. Sin embargo, la falta de alimentación es el anuncio profético de algo que está muriendo. Cuando una persona no se alimenta espiritualmente, no se nutre espiritualmente, no se ejercita espiritualmente, no vive la vida del Espíritu, no vive conforme al diseño, el anuncio profético es de que esta persona está muriendo. La Escritura habla de la tibiez, de estar así que en un estado de que ya hasta de conformismo. No, pues yo ya con lo que conocí, ya mi familia ya conoció, yo ya conocí. ¿Y usted cree que eso es todo? Teniendo un Dios tan grande, teniendo un propósito, y Dios así como que diga, nada más que conozcan y ya. Es como que nada más tener hijos y nada más así, tenerlos y dejarlos ahí. No es de esa manera. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado y le da un diagnóstico del mundo. Y ahorita vas a entender por qué lo que te estoy hablando, porque es necesario que tengamos un crecimiento espiritual. El apóstol Pablo era una persona entendida en todos los ámbitos de la vida, porque en el tiempo que le tocó vivir tenía conocimiento de la religión, tenía conocimiento del imperio que gobernaba a su nación, tenía conocimiento en todas las áreas, era una persona que venía de una tribu privilegiada, entonces era una persona que tenía un amplio conocimiento acerca de todas las cosas. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado y le muestra el diagnóstico del mundo. Pero este diagnóstico
del mundo, del sistema de pensamiento del mundo que le está dando el apóstol Pablo, se lo está dando a Timoteo. Timoteo era el líder de una iglesia. Por lo tanto, este diagnóstico también incluye a gente que está en la iglesia. ¿Por qué? Porque antes de ser parte de la iglesia, ¿no fuimos permeados por el sistema de pensamiento del mundo? ¿Sí o no? ¿Y no seguimos siendo bombardeados por el sistema de pensamiento del mundo? Entonces, el apóstol Pablo le da este diagnóstico para que dice, ponte abusado. Y nosotros tenemos la oportunidad de leerlo en la Escritura también para que nos pongamos abusados, ¿verdad? Y sepamos detectarlo en nuestra propia vida. Y yo buscaba acerca de la palabra diagnóstico, algunos sinónimos de diagnóstico, que es pronóstico, valoración, evaluación, dictamen, juicio, análisis, examen. Todo esto lo hizo el apóstol Pablo, hizo una valoración, hizo una evaluación, hizo un dictamen, hizo un juicio, hizo un análisis y también hizo un pronóstico. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 1 al 5, pues le da ese diagnóstico, ¿verdad? Y le dice de la siguiente manera: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Ahora, ¿se escucha feo, no? Y a veces se escucha feo decir, ¿y dónde entro yo? Pero en algún momento, algunas de estas cosas, si no es que todas, eran parte de nuestra vida. Por eso, fíjate, la Escritura dice que Él nos sacó de la potestad de las tinieblas, ¿sí? Y nos trasladó al reino de su Hijo. Cuando dice la potestad de las tinieblas, no está hablando de diablos ni de nada de cosas. Las tinieblas es ignorancia. La ignorancia tenía el control total de nuestra vida, ¿sí? Entonces, estábamos en una ignorancia, en una obscuridad total. Entonces dice que Él nos saca de esa obscuridad y nos traslada en un lugar donde podemos ser gobernados por Dios, en un lugar de luz, en un lugar donde podemos ser iluminados por Dios para que podamos ver las cosas como realmente son, para que podamos ver las cosas desde una óptica divina. Y entonces, es ahí entonces donde nosotros comenzamos a identificar estas cosas, no en el hermano que tienes al lado. Porque ¿a poco no es bien fácil decir, de esto que leí, ¿a poco no pensaste en alguien? Yo sé que sí, yo lo pensé. Pero cuando tú, en lugar de pensar en alguien más, algunos te dijeron, ¿por qué no vino hoy? Mira, hoy estaba como anillo al dedo. Pero cuando nosotros precisamente somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Dios, al reino de la luz, no comenzamos a ver en los demás, comenzamos a ver hacia nosotros.
Y es ahí donde entonces nosotros tomamos cartas en el asunto. El apóstol Pablo tenía claro el nuevo pacto, la verdad presente, la gracia, la justicia y el reino. Pero tenía ya un análisis de cómo funciona el sistema de pensamiento del mundo. Y la recomendación que le da a Timoteo dice que en los últimos tiempos van a ser tiempos peligrosos o difíciles. ¿Y los tiempos difíciles traen desgaste? Sí, los tiempos difíciles traen mucho desgaste a nuestra vida. Entonces, evitémonos todos esos desgastes y erradiquemos lo que tenemos que erradicar de nuestras vidas. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que hace el desgaste? El desgaste reduce nuestras fuerzas. Y la lista es muy larga. Dice, en los postreros tiempos habrá gente amadores de sí mismos. Tendrán un amor por el dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, desobedientes a los padres, malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y la recomendación es, aléjate de esa clase de individuos. Pero si tú identificaste alguna de esas cosas en ti, ¿cómo te alejas de ti? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo me alejo de mí mismo? ¿Cómo te alejas de ti mismo? A ver, dime. ¿Sabes qué es lo que hace la palabra? La palabra da vida, pero la palabra también mata. Matando todo aquello de la vieja naturaleza, porque esa descripción es de la antigua naturaleza. Por lo tanto, ¿cómo me alejo de mí mismo si en mí mismo existe esto? ¿Sí? O en algún grado está ahí o estuvo ahí. ¿Cómo es que lo hago? Sujetándome al gobierno de Dios, permitiendo que la vida de Dios gobierne todo mi ser. Como nosotros no somos un producto terminado, no podemos darnos el lujo de ser ocasionales ni improvisados. ¿Se da cuenta por qué es necesario que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios continuamente? ¿Se da cuenta por qué nosotros toda la vida necesitamos estar expuestos a la palabra, aprendiendo, conociendo, aplicando, viviendo, expresando la palabra de Dios? Porque si nosotros nos alejamos del entendimiento de la palabra de Dios, nos vamos a convertir en gente improvisada. Vamos a estar improvisando toda la vida. Ahora, cuando se improvisa, a veces llega a salir bien las cosas, pero generalmente no. Las cosas tienen que ser planeadas. Dios ya diseñó un plan para nosotros y nosotros fuimos diseñados para caminar de acuerdo a ese plan. Por eso es que nosotros no podemos darnos el lujo de ser ocasionales al congregarnos, de ser ocasionales al exponernos a la palabra de Dios, porque no basta solo congregarnos, porque podemos estar aquí de cuerpo presente, pero divagando en nuestros pensamientos por otro lado, ¿verdad? O podemos estar en el tercer sueño. Entonces, si te das cuenta por qué
de por qué la importancia de ser, tener una mentalidad de escolaridad, de escuela, de entendimiento. No nos podemos dar ese lujo de ser ocasionales, ni tampoco de ser improvisados. La Escritura dice que el hombre de Dios debe ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa toda buena obra puede ser algo, déjeme decirlo así, con respeto, algo que se le ocurra a Dios que usted en el momento tenga que hacer. Y que usted diga, ¿y cómo le voy a hacer? Para eso es que usted tiene que estar enteramente preparado para toda buena obra. No me va a dejar mentir. ¿Le ha hecho sentir en alguna ocasión Dios que le comparta su fe a otra persona? ¿Sí o no? Sí. Pregunta, ¿lo ha hecho? Yo sé que muchos no. Yo muchas veces no lo hice. ¿Sabe por qué? Porque dije, ¿y qué le voy a decir? Y empecé a hacer prejuicios de cómo era la persona. Empecé a pensar, me va a mandar por allá lejos. Y empieza uno. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que tenemos que estar preparados para toda buena obra. Y ese ejemplo que estoy poniendo es un ejemplo sencillo que realmente yo creo que a todos nos ha pasado. Ese como que compártele tu fe a esta persona. Háblale de mí. Y no podemos darnos el lujo de ser improvisados. Realmente no te puedes dar el lujo de ser improvisado. En una reunión familiar, que de repente te digan, pues tú que lees la Escritura, ¿puedes orar por los alimentos? Y que no lo hagas. O tú que eres más espiritual, ayúdanos a mediar este asunto. Y tenemos que aprender a actuar con sabiduría. Recuerde que aunque en el Espíritu somos perfectos, aún no somos un producto terminado. Y estamos en un proceso de perfeccionamiento. Ese es el pretexto que la gente dice. No, pues es que yo todavía estoy en el proceso de perfeccionamiento. Y ahí es donde tú debes de aprender a entrenar. Porque con alguien tienes que practicar y en algún momento tienes que hacerlo. Entonces necesitamos entrar en ese proceso de practicar, de ejercitarnos en la fe. Y porque no somos un producto terminado, fíjate lo que dice la Escritura. Toda la lista que leímos, ya no voy a hacer énfasis, porque la idea no es condenar, sino que podamos ver y que podamos ver hacia adentro y ver de dónde, si ya estas cosas ya no abundan en nosotros, ver de dónde nos sacó Dios. Y si todavía hay algunas de estas cosas, hay vestigios de estas cosas en nosotros, que tomemos cartas en el asunto. Y la carta de los Efesios, pues nos habla precisamente de lo que tenemos que hacer. Efesios 4, 22 al 24, cita de la siguiente manera. Porque todos tenemos una pasada manera de vivir, ¿o no? Sí, todos tenemos una pasada manera de vivir. Y espero que sí la tengamos una pasada manera de vivir y no siga la misma manera de vivir. ¿Verdad? Eso es lo que debemos de saber. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Despojarnos de quién? Del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, es decir, de Cristo. Ese es el proceso que nosotros estamos teniendo
en nuestra vida. A medida que yo identifico algo que pertenece al viejo hombre, lo desecho de mi vida, pero me revisto del nuevo hombre, ¿verdad? Entonces te decía que como no somos un producto terminado, no podemos darnos el lujo de ser ocasionales ni improvisados. Por eso es que nos congregamos, porque nos exponemos a la palabra de Dios. Nos exponemos a que Dios pueda mostrarnos aquellas cosas que nosotros necesitamos. Y como te lo decía al principio, la palabra nos confronta como en un espejo y nos muestra la imagen, ¿verdad? Nos muestra todo acerca de nosotros. Absolutamente todo. Si yo no erradico estas cosas de mi vida, no significa que voy a perder la salvación. Pero si tal vez puedo perder el gozo o el motivo del propósito que proviene de vivir conforme al diseño divino. Si yo no erradico estas cosas, estoy corriendo el riesgo de vivir una vida frustrada aquí en esta tierra. Y podemos correr el riesgo de ser parte de las muchas estadísticas que revelan creyentes amargados que esperan que alguien descubra su don. Algo que no sucederá jamás mientras tenga asuntos sin resolver. Si nosotros no resolvemos asuntos de nuestra vida, podemos tener muchos dones, muchos talentos, pero esas cosas van a impedir que nosotros podamos ser efectivos en el servicio que damos a Dios. O esas cosas van a ser estorbo para que otros puedan escuchar la voz de Dios a través de nuestra vida. No sé si en algún momento usted tuvo la oportunidad de que alguien que no vivía una vida ejemplar le compartiera la palabra de Dios, que se atrevió a compartirle la palabra de Dios, que no era un ejemplo, no era el mejor ejemplo del mundo, pero fue obediente y le compartió la palabra de Dios. ¿Cuál fue la expresión de usted para esa persona? Bueno, dice, a Joaquín lo asustó, pero la expresión es, si no resuelves ni tu propia vida y quieres resolver la vida de otro, ¿no? Muchas veces podemos tener dones, talentos, habilidades, pero si nuestra vida no es un ejemplo, lejos de ser de ayuda, se vuelve una piedra de tropiezo para los demás, porque no estamos siendo efectivos, ¿sí? Porque la gente no nos toma en cuenta, la gente debe tomarnos en cuenta. ¿Usted sabe lo importante que es que la gente nos tome en cuenta? Que la gente nos tome como un ejemplo, pero un buen ejemplo, ¿no? No que nos tomen como el mal ejemplo, ¿verdad? Que nos tomen como un buen ejemplo y que digan, mira, él es un hombre, él es una verdad, él es una persona que vive conforme a la verdad. Él es un hombre, es una mujer que vive de acuerdo a lo que cree, a lo que dice. Sus palabras y sus acciones no son separadas, sino que son lo mismo. Es por ello que necesitamos entrar en este proceso de perfeccionamiento. Es por ello que necesitamos sujetarnos al gobierno de Dios. Como te lo decía, usted no es un producto terminado. Usted está en un proceso de perfeccionamiento de aquí hasta la eternidad. Pero el tiempo que usted tenga en esta tierra, no lo desperdicie. El tiempo que usted tenga en esta tierra, siga perfeccionándose, siga creciendo en Cristo, siga buscando que Dios sea el rey, que Él sea el que gobierne su vida.
Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tu amor es infinito, Señor. Gracias porque sabemos que el crecimiento en nuestra vida es continuo, Señor, es presente, pero es continuo durante toda esta vida, Señor. Y sabemos que no hemos alcanzado todo aquello, pero sabemos también que tú nos llevas a esa perfección en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu gobierno, Señor, se está manifestando cada día más en tu iglesia, en tus hijos, y que a medida que nosotros seamos dóciles a tu palabra, tú vas a estar expresándote y manifestándote. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, les pedimos que puedan compartir este mensaje para que más gente se conecte con esta verdad presente. Nos vemos a la próxima. Y los que estamos aquí, pues no echemos en saco roto esta palabra, al contrario, sigamos creciendo en nuestra fe y sigamos expresando la grandeza de Dios. Que pasen muy buena tarde.